Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, el placer saludarlos, bienvenidos a una edición más de Diálogos con la Música. Digo buenas tardes, pero nos escuchan por todo el mundo y nos observan en diferentes horarios, así que dependiendo de la hora en que ustedes lleguen a este encuentro, les damos la más cordial bienvenida y es un placer de tenerles en Diálogos con la Música, que es un espacio que hemos creado para poder acercarnos a artistas de todo el mundo, ahora que dichosamente la tecnología nos ofrece pues esta posibilidad y que realmente es muy rica y para nosotros es muy valioso y lo aprovechamos, lo disfrutamos muchísimo, porque nos acerca gente muy talentosa por todo el mundo que vale la pena mostrar, que vale la pena hacer eco de su voz, de su canto, de su producción artística, que es muy valiosa. Y hoy tenemos el gusto de saludar en este espacio a un hombre grande de la música en Argentina y yo sé que mucha gente lo sigue alrededor del mundo y que esa ventana que nos permite llevar la música a tantos rincones, pues va haciendo que cada día aparezcan más adeptos, por supuesto, al trabajo del maestro Willy Campins, que en esta oportunidad nos recibe, nos abre las puertas de su hogar y nos permite enlazar y compartir un rato. Maestro, muchas gracias por aceptar esta invitación y bienvenido a Radio Espectro. Al contrario, el agradecido soy yo. La verdad que para mí es un orgullo estar presente, por ejemplo, en Costa Rica y en el mundo, ¿no? Porque ahora a ustedes los escuchan en todas partes. Realmente yo no conocía la radio hasta que tú, Jeremy, te contactaste conmigo y muy gentilmente me dieron la posibilidad de que se escuche mi música ahí, que para mí es un honor enorme, enorme, enorme. Y el agradecido soy yo, por supuesto. Estoy aquí para que charlemos todo lo que ustedes quieran. No, es un verdadero honor, maestro, y nosotros también estamos muy agradecidos de esta oportunidad de la música, de poder compartir. Antes de arrancar el programa, y es un tema que vamos a desarrollar porque usted tiene experiencia en este ámbito también muy valiosa, yo digo que la parte artística y los medios de comunicación están muy ligados, ¿verdad? Tenemos muchas cosas en común, indudablemente. Sí, sin duda. Sí, claro, y bueno, le contaba que pues yo he pasado prácticamente que una vida ligado a la radio, que es un medio que amo, y la radio se ha ido transformando, ha ido evolucionando, para seguir siendo, desde mi punto de vista, el medio más importante de comunicación que existe, por su inmediatez, por su facilidad de penetración y por todo lo que le va dando esa tecnología en este periodo de transformación hasta llegar a la radio que digo yo, la radio de la nueva era, la radio sin fronteras, la radio que nos comunica con mayor facilidad aún en cualquier rincón del planeta. Y en medio de esta evolución desarrollamos un proyecto que queríamos darle un toque especial. Este Radio Espectro es un medio que quiere hacer la diferencia en cuanto a lo que comunica. Hay mucha música de autor independiente que injustamente, digo yo, tremenda injusticia se ha cometido por medios que no la valoran o que algunos llegan incluso hasta querer cobrarle a artistas para que su música suene en medios de comunicación de una forma vil, ¿verdad? Es terrible eso que estás diciendo y tan cierto que es. Artistas emergentes a los que no solamente les cobran para estar en radio. Tú sabías que, por ejemplo, acá en Argentina ha pasado, ahora se ha regulado un poco más eso, pero por ejemplo venía a visitar ponle Roger Waters y entonces te cobraban para que fueras número soporte de Roger Waters. No, y bueno, y los artistas independientes ahora, por un lado, por suerte, tenemos otras plataformas. Yo edité mi disco, lo edité yo mismo, en producción totalmente independiente. Hice el disco físico, aunque mucha gente me decía, no lo hagas el disco físico, no tiene sentido. Pero bueno, yo tengo una larga trayectoria como músico. Yo estoy, bueno, no sé si es muy elegante decir esto, pero estoy por cumplir 70 años y estoy en la música desde que tenía 18. Más profesionalmente o menos profesionalmente según las épocas, pero con algunos baches. Siempre perdón, maestro, que lo interrumpa, pero deseo sumarme a lo que usted dice. En primer lugar, no hay por qué decir menos o no elegante. Su edad
le da algunos son coquetos. No, su edad le da mayor propiedad a todo lo que usted hace, porque es experiencia, es conocimiento, es trayectoria, y de la cual debemos muchos aprender, sobre todo sus colegas, la gente más joven, debe valorar eso muchísimo para tener, sumar experiencias a raíz de su conocimiento, acercarse a buena sombra, ¿verdad? Indudablemente, porque yo creo que siempre se es profesional, ¿verdad? No se puede señalar una época, porque en aquella no teníamos las herramientas que hoy se ofrecen. Para grabar las cosas eran completamente diferentes, se dependía de muchas cosas, pero se era profesional con lo que se tenía en el momento, ¿verdad? Indudablemente. Sí, ha cambiado muchísimo la cosa. Y bueno, es paradójico porque en un sentido ahora es más fácil ser un artista independiente, y en otro sentido es más difícil hacerse conocer, ¿no? Para una persona que recién empieza y que es independiente, porque teóricamente a uno lo pueden escuchar en todas partes del mundo, pero para que alguien vaya y escuche su música tiene que saber que existe, ¿no? Y entonces está esa paradoja. Y de las plataformas donde uno sube la música, son bastante, digamos, escasas con la generosidad con el dinero. En fin, no es fácil para un artista independiente ahora, ni nunca lo fue, ¿no? Pero bueno, ahora hay herramientas muy interesantes. Y como te decía, yo hice mi disco que se llama El color de este jardín en el año 2018, prácticamente principio del 2019 apareció. Y mucha gente me decía, no, ahora con Spotify y YouTube, ¿qué vas a hacer el disco? Si hay gente que, lo cual es cierto, hay gente que ni siquiera tiene un aparato reproductor de CDs. Pero yo hacía años que quería tener mi disco, mi objeto, que bueno, por ahí, si me dan un segundo se los muestro. Claro que sí, es un disco extraordinario. Es un disco extraordinario, bueno, que lo tenemos en programación de Radio Espectro completo, con música bellísima, con un contenido riquísimo. Así que yo creo en esto que menciona el maestro Willy Campins, que es nuestro invitado especial, de lo cual nos sentimos muy felices. Ahí está el disco. El color del jardín, de este jardín. El color de este jardín. El color de este jardín, que es un discazo realmente. No, yo creo que la evolución que se da en los diferentes campos no tiene por qué acabar con otras cosas, ¿verdad? Y el disco debe existir siempre para mucha gente que guarda o que guardamos ese cariño por el tema de tener dentro de una colección de personajes que admiramos en el ámbito musical, mantener el disco. Y está bien, y ojalá que el público, y sé que hay mucha gente que no pierde ese cariño por la parte física del disco y que va a querer adquirirlo y que le va a buscar para adquirirlo, ¿verdad? Obviamente que se compagina esto con la opción de poder descargarlo, de tenerlo, de comprarlo en línea, pero pues claro, hay que mantener esa otra parte también viva, y en buena hora que tenemos también la parte física del color de este jardín. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, yo pienso que, bueno, ahora el CD particularmente está un poco bastardeado porque salió esta cuestión del vinilo y esta pelea de que si el vinilo suena mejor que el CD, que bueno, que es un poco absurda, ¿no? Una pelea por un medio o por otro. Y el vinilo ha vuelto, y yo creo que también va a volver el CD en algún momento. No se van a morir, digamos, estos soportes, porque por otra parte, tanto en un vinilo como en un disco, está toda la información adicional que no puede tener de ninguna manera una plataforma de streaming, porque no hay lugar donde poner, que eso es bastante raro, ¿no? No hay lugar donde poner los intérpretes, por ejemplo, los músicos que acompañan, que eso en un CD uno se puede explayar, incluso hasta puede decir alguna frase o algún concepto que uno quiere expresar, ¿no? Y yo creo que además de esto que estamos mencionando, que menciona el maestro Willy Campins con mucha propiedad y con todo el conocimiento del caso,
hay una cosa clara dentro de las modas de los últimos, sobre todo en estos últimos tiempos, que no han podido equipararse con otras etapas de la historia, ¿verdad? La música que figuras como usted y otros artistas, de las cuales fueron precursores en algún momento, se ha mantenido y se mantendrá con el paso de los años. Dentro de estas modas ha sido difícil, sobre todo en las últimas 2 décadas, ha sido difícil que aparezca algo que uno piense que en el futuro se pueda consolidar tanto como lo pudo hacer el rock en su momento, ¿verdad? Con la fuerza que aparece en los años 50, ¿verdad? Que es donde empieza a moldearse en Argentina, y después en los 60 agarra ya otro color y toma la fuerza que los identifica a nivel mundial, porque es verdaderamente una referencia inmediata el rock argentino, los primeros en Iberoamérica en imponer su estilo, su mensaje, algo increíble que perdurará por todos los tiempos. No sé si algo de lo que aparezca en los últimos años podrá consolidarse como lo hizo en su momento el rock en Argentina, la trova en Cuba, en España, si podrá consolidarse algo de estas generaciones actuales, maestro, de la forma en que ustedes lo han logrado, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que el rock ha recorrido un camino muy interesante. Yo creo también que seguramente con el tamiz del tiempo van a aparecer figuras que digamos que ahora son más jóvenes y que de repente van a marcar un camino. Seguramente esto va a seguir pasando. Aunque tengo que decir que tengo algunas dudas sobre algunas músicas, ¿no? Sobre la forma en que se hacen las músicas ahora. No quiero, digamos, quejarme como un viejo, ¿no? Pero yo a veces escucho cosas que se hacían en los años 70, ¿no? En el mundo del rock, por ejemplo, y digo, ¿qué música? Ahora tengo otra perspectiva con respecto a esa música que en ese momento a mí me encantaba, obviamente, pero me parecía lo natural. Y ahora digo, esto es como casi como música clásica, ¿no? Bueno, esperemos yo creo que va a salir algo tiene que salir. Y aparte, está el mundo en este momento viviendo una situación en cuanto a lo climático, en cuanto a lo político, incluso tan brava, que yo creo que a veces digo, tienen que venir unos nuevos Beatles para cambiar la cabeza, ¿no? La cabeza de la gente y terminar con esta enfrentamiento que tanto mal nos hace, ¿no? Bueno, en fin. Yo, en medio de esa reflexión que usted hace, yo tengo una propia teoría del por qué hay una baja en la producción de líderes, no solo y de líderes y de movimientos que hagan la diferencia en distintos campos. Lo voy a aplicar para el medio del que creo que tengo algo de conocimiento, que es de la radio, y donde he visto que las producciones en su calidad han mermado considerablemente. De lo que yo creo hay una explicación sencilla. Me parece que cuando al ser humano no tiene todas las herramientas a la mano y tiene dificultades para crear, empieza a ser muy, valga la redundancia, empieza a ser muy creativo, ¿verdad? Recuerdo que en la radio, sí, pues, en un estudio de grabación en la radio, donde había que crear efectos de sonido a tiempo real porque no teníamos una discoteca en internet que nos regalara el efecto del viento, el efecto de los truenos, el drama de una persona en medio de un radioteatro, teniendo que hacer muchas cosas para cubrir las necesidades de la grabación o de una transmisión en vivo, por ejemplo, que cuando llegábamos a un lugar determinado, a un pueblo, había que lanzar líneas de muchos metros para poder transmitir desde X lugar, y hoy en día usted aparece en cualquier lado con una conexión a internet, aprieta un par de perillitas y ya está en vivo con una alta definición
esa facilidad como que está generando que las personas se preocupen menos por pensar y producir algo diferente. Absolutamente. ¿Está de acuerdo, maestro? Absolutamente. Es paradójico, ¿no? Porque, claro, en aquel momento había que abrirse camino y había que ser muy creativo y había que inventar cosas, inventar procesos de grabación, inventar todo, porque todo estaba por inventar. Hoy en día, como dices tú, apretas un botón y tienes todo el efecto de sonido que quieras y las librerías de sonidos o bibliotecas de sonidos. La posibilidad con softwares que prácticamente componen música y eso de alguna forma le quita creatividad, ¿no? Y por otra parte también los sellos discográficos en algún momento o los encargados de difundir la música, entró todo en un circuito comercial que no tenía nada que ver con lo artístico y eso ha bajado mucho la calidad de la producción, ¿no? Ahora, corríjame también, maestro, y yo aprovecho toda su experiencia para preguntarle muchas cosas, pero ya tendremos un momento para empezar a meternos en su rica carrera y que nos cuente de todo ese recorrido maravilloso, sí, porque este tema me está llevando a cosas muy lindas, este tema con el que hemos abierto el programa. Realmente me da la impresión de que dentro de esos factores que suman para que lo que estamos recibiendo no tenga el peso ni la influencia que tuvieron todos estos movimientos artísticos, en este caso en particular, y creo que una de esas razones que tenemos que escribir en esa libreta, ¿verdad? En una larga lista de las razones del por qué, me da la impresión que es la vanidad, ¿verdad? Ahora hay mucha vanidad en el proceso. Exacto. De cómo me voy a ver, cuánta gente me va a seguir, que les importa más esto que propiamente el producto a muchos artistas. Se pone eso antes que la música, exacto. Eso. Y cómo me voy a ver y si me pongo esto o con la iluminación, que digo, está muy bien, porque un show es una cosa integral, pero yo siempre, o por lo menos a mí me pasa esto, para mí está siempre la música primero, siempre la música primero. Y los artistas que me gustan son los artistas que se han preocupado por la música, ¿no? Y a ellos les seguí sus pasos, ¿no? Digamos, con toda la modestia que puedo decir, traté de seguirle sus pasos, ¿no? No, y de gran manera, Cuéntenos un poco de cómo, porque si no yo me voy a seguir yendo por otros temas tan bonitos que estamos hablando sí, yo también. Y no quiero desaprovechar al gran invitado que tenemos, porque la idea es conocer más del maestro Willy Campins, porque de todo esto hay mucha tela que cortar, de todo esto que estamos mencionando. Cuando hablamos de ese tema de las apariencias, usted mencionó por ahí obviamente los Beatles, ¿verdad? Y todas estas bandas que revolucionaron, era gente que dejaba mucho de lado lo estético y iban por el contenido de lo que hacían y fue su gran éxito, ¿verdad? El simplemente salir a un espacio y compartir su música era lo que les llenaba y lo que les hizo grandes, ¿verdad? Enormemente. Y ni qué decir... Los Beatles eran 4 pibes de un barrio pobre, de una ciudad pobre de Inglaterra, que querían hacer música, punto final. Y cambiaron la historia de la música, ¿no? Desde ese lugar cambiaron la historia de la música. Sí, exactamente, la búsqueda de hacer música, ¿verdad? No la búsqueda de ser famosos, es lo que los llevó a ser famosos. Exacto. Y la prueba está que cuando la música no le funcionó más, se separaron. O sea, no siguieron subidos a la maquinaria comercial que habían creado, porque era tremenda. Que era poderosísima, no, cerraron el boliche, digamos.
Bueno, y cuénteme ahora, dentro de esto, porque estamos hablando de los Beatles, de los grandes del rock en inglés que empezaron en Gran Bretaña, aparecían en Estados Unidos, pero después empieza a florecer Argentina dentro de nuestra hermosa Latinoamérica, sí. Y Argentina dice, un momentito, sí está bien el rock, pero empieza a combinar todos los géneros que se desprenden del rock y empieza a hacer una identidad que también nos pone la piel de gallina, ¿verdad? Que nos escalofría porque es bellísimo lo que surge a través de la música en Argentina y de la esencia que marca la pauta en el mundo entero. Y cuando decimos rock en español, Argentina, indudablemente, esa es la cuna, esa es la casa, ese es el espejo del rock en español. Lo que le decía de por ejemplo, yo siempre digo, para mí la trova tiene padres, Cuba, España, e indudablemente el rock, Argentina, aunque también hay bellísima música de autor independiente, muy buenos trovadores en Argentina que conocemos y que seguimos y admiramos muchísimo, y en todo el mundo, pero el rock, bueno, es punto y aparte, indudablemente, maestro. Entonces, ¿cómo fue el arranque suyo y cómo fue el inicio de esta bellísima historia? Bueno, yo vengo de una familia de músicos. Mi papá era músico clásico, y tocaba en la orquesta del Teatro Colón, que es un teatro famosísimo. Y yo me hacía escuchar, yo era muy chiquito y él me hacía escuchar en un equipo que teníamos de alta fidelidad, en aquel momento se llamaba de alta fidelidad, me hacía escuchar músicas increíbles, música de Debussy, Ravel, Stravinsky. Y me explicaba todo eso y él fue el que encendió esa mecha del gusto por la música. Pero yo arranqué porque se escuchaba prácticamente solo música clásica en casa. Y arranqué por ahí. Y después, cuando tenía unos 11, 12 años, por eso insisto tanto con los Beatles, porque a mí me cambiaron la vida, porque escuché eso y, bueno, la cabeza me estalló. Como le estalló a mucha gente de mi generación, esa música y ese empuje, y ahí vi otra cosa. Y también mi generación le pasó lo mismo, y ahí aparecieron acá en Argentina, primero un poco imitándolos, aparecieron Los Gatos, apareció Almendra, después apareció Charly García, y bueno, ustedes lo conocen perfectamente. Y yo tenía un grupo en aquel momento, en los años 70, empecé con un grupo que se llamaba Rayuela, que tenemos un disco, que no sé si ustedes lo tienen, pero bueno, te lo voy a hacer llegar. Ese lo necesito, porque ese no lo tengo, pero lo necesito en programación. Es importantísimo tenerlo, así que le agradezco que me lo haga llegar también, porque será un lujo. Ya cuando terminemos te lo estoy mandando. Excelente, maravilloso. Que ese fue mi principio, que era un poco un grupo orientado hacia lo que en aquel momento acá se llamaba música progresiva, ¿no? Que tendría que ver con el rock progresivo de Yes, Genesis y esa gente. Y después me empecé a interesar un poco más por el formato de la canción, y yo escuchaba mucho, y desde chico con mi hermana Mónica hacíamos voces, cantábamos a voces, y entonces me empecé a fijar en otras vertientes, como por ejemplo Crosby, Stills Nash o Johnny Mitchell, y me pegué más al formato canción, ¿no? Y entonces ahí hicimos un grupo con un par de amigos míos que se llamó Oveja Negra, que es un poco conocido acá en Argentina, y formábamos parte de ese rock de los 80, que, bueno, en el año 83, nosotros empezamos en el año 82, en el año 83 se terminó el proceso de los militares, ¿no? Acá se terminó la dictadura, y fue como sacarse un zapato que aprieta, ¿no? Por decirlo elegantemente. Sí, toda esta música, perdón maestro, toda la música tanto que se producía en Argentina también iba con mucho, ¿verdad?, de sentimiento
de lo que socialmente se estaba viviendo en todo ese periodo, en el previo, durante y el después, ¿verdad? De lo que se había vivido socialmente. Sí, sí, por ejemplo, nosotros íbamos a ver los conciertos de Serú Girán en plena dictadura y de repente salías y te llevaban preso, ¿entendés? Porque es muy raro, ¿no? Porque por un lado había una represión muy grande y por otro lado había un grupo de gente que tenía una creatividad y encontraba la forma de decir las cosas de una manera un poco más oscura, que lo entendían algunos y otros no lo entendían. Y yo creo que eso le dio muchísima fuerza, así como de repente en Estados Unidos, a su vez, estos grupos que yo mencioné, que luchaban de alguna manera contra la participación del ejército de Estados Unidos en Vietnam y demás. Eso le daba mucha fuerza y éramos como una especie de grupo de gente que estaba en una cosa, no te digo militante porque no éramos militantes políticos, pero estaba en una especie de oposición, en una especie de resistencia, ¿no? Que, bueno, en mi caso yo no participé de la resistencia más política, más allá de que yo de pronto podía estar cercanamente desde un punto de vista ideológico, pero el rock estaba un poco cerca de eso y por otra parte también cerca de una cuestión artística, era como una especie de un manifiesto creativo, ¿no? Eso le dio muchísima fuerza. Qué importante en esto que nos cuenta, y hay algo que valoro mucho cuando converso cada semana con artistas y me va quedando más claro todavía la importancia. Obviamente la familia es la base de la sociedad y lo será siempre, el cimiento de la sociedad, pero qué distinto, ¿verdad? La dicha que tuvimos de que nuestros padres nos inculcaran, digo porque yo lo viví y obviamente sus generaciones y con mayor peso, pero que se está debilitando en estos tiempos. Cuando usted dice lo que le sugería escuchar su padre y que lo empieza a arrastrar en el mundo de la música, porque había una preocupación por no solamente lo que debe ser la función de un padre, de una madre, que es guiar, educar y mantener a sus hijos, sino que también por cultivar en ellos cosas valiosas. Y esto desafortunadamente también se está dejando de lado y tiene que ver en todo lo que hemos venido hablando, ¿verdad? De que las cosas que se están haciendo se hacen con menor calidad. ¿Por qué? Porque hay menor herencia de estos valores tan ricos que nuestros padres nos cultivaban. Imagínate que yo de chico escuchaba, no sé, de Beethoven, Bach, Ravel, Debussy, y hoy algunos chicos no tienen la posibilidad de acceder a eso porque no se escucha en su casa y escuchan una música que son horribles. No, y no solo eso, maestro, lo que pasa es que este aparatito, ¿verdad? Este aparatito que tengo en la mano, muchos padres llegan y le dan más atención a esto después de trabajo que a un hijo. Hay más tiempo para este aparato que para conversar en familia, como se hacía antes, mientras se disfrutaban los sagrados alimentos y saber qué pasó en el día del padre y el hijo, el intercambio de experiencias en el día. Entonces, y hay que decir algo más grave todavía, muchos padres le dan esto a un hijo para quitárselo de encima. Y es desafortunadamente triste eso. Sí. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Pero bueno, volviendo a aquella época, esa fue una época donde yo también a mi vez trabajé como músico acompañante, como sesionista, con gente muy importante. Yo me dedicaba exclusivamente al bajo en aquella época, yo ahora en este disco toco el bajo y la guitarra, pero
yo toqué con Raúl Porchetto, toqué también con León Gieco, con este grupo Oveja Negra fuimos invitados de Mercedes Sosa para cantar en un concierto en vivo que Ustedes quedó, hicieron una gira felizmente quedó en un... perdón, hicieron una gira con Oveja Negra con la banda de León Gieco, ¿verdad? O siendo parte de la banda de No, León Gieco. hicimos una gira muy grande con tres bandas más, o sea, era un espectáculo que éramos cuatro artistas. Eh, Juan Carlos Baglietto, que vos lo debés conocer a todos, Juan Carlos Baglietto, Celeste Carballo, y la cantante Celeste Carballo, y Nito Mestre, que era el compañero de Charly García en Sui Generis. Cada uno tenía y nosotros, Oveja Negra, ¿no? Estos cuatro artistas hicimos una gran gira, muy, muy importante, en el año 84, por todo el país, y estuvimos también en Chile y en Uruguay. Lo que tuvimos una gran relación con León Gieco. Yo toqué en la banda de León Gieco, pero Oveja Negra también tuvo gran relación porque tanto Oski Amante, que es mi amigo y compañero que falleció hace unos años, le hacía sonido a León Gieco, y mi otro compañero, Aníbal Forcada, que entre los tres hacíamos Oveja Negra, trabajaba como asistente de escenario de León Gieco. Y también guitarreaban con él, y bueno, sí, había una amistad, una relación muy, muy, muy fuerte. Y por otra parte, la música que nosotros hacíamos con Oveja Negra y la música que hacía León Gieco, que tiene que ver con el folk y un poco con el folclore, tenían mucho que ver, ¿no? Claro, una época maravillosa realmente y una vivencia exquisita con grandes artistas. Bueno, una vida llena de muchas cosas lindas, ¿verdad? Es una época maravillosa, una época de oro, indudablemente, maestro, que es un lujo haber para usted vivido esta época, Sí. sobre todo como lo estábamos mencionando, cuando estos tiempos se han transformado y a pesar de que muchos artistas de esta nueva era gozan de todas estas bondades, la esencia de lo que daba la música en ese entonces creo que sí es irrecuperable. Y fue una escuela para mí, fue una terrible escuela, porque, digo, tremenda en el buen sentido, ¿no? Porque estar en un escenario con gente de esa altura artística, bueno, espero que algo me haya quedado, ¿no? No, Espero que algo demasiado, me haya... demasiado, sin duda alguna. Y además del sello propio que, eh, pues tenemos que hablar, por supuesto, de todo este trabajo, de toda esta experiencia, de toda esta vivencia, pero también de ese disco tan ansiado, ¿verdad? El color de este jardín que finalmente se produce en el 2018, me decía, y que estaba dentro de sus principales anhelos, ¿verdad? De tener ese trabajo suyo elaborado y físicamente contar con ese bonito recuerdo. Háblenos un poco de lo que fue todo ese trabajo para el color de este jardín, de lo que fue finalmente cumplir con esa meta en particular que tenía. Bueno, nosotros habíamos tenido este grupo Oveja Negra en los años 80, que duró bastante poco, duró 3 años, una cosa así. Y, y después pasó el tiempo, y alrededor del año 2008-2009 volvimos a juntarnos para hacer música, o sea, editamos un disco, que bueno, es un disco que también te lo voy a mandar de alguna manera para que lo difundas si tienes ganas. Claro que sí. Editamos un disco en el año 2011 que se llama Mientras vamos viajando. Y, y lamentablemente se enfermó nuestro querido amigo Oski y falleció. Y quedamos un poco con Aníbal, quedamos un poco temblando, ¿no? Claro, golpeados. Y yo sí, muy golpeados, muy golpeados. Y yo tenía una cantidad de temas que estaba produciendo para el grupo. Y entonces dije, bueno, voy a hacer un disco yo, voy a hacer un disco yo. Voy a salir de este golpe creativamente.
Y bueno, afortunadamente pude hacerlo y me acompañó gente muy importante, gente que toca increíble. Y por otra parte hicieron un aporte, bueno, está Hilda Lizarazu, está el trompetista Juan Cruz de Urquiza, está Luis Gurevich, que es tecladista de León Gieco y con el cual componen música juntos. Y varios otros guitarristas, hay un montón de guitarristas eléctricos que yo admiro y que tocan increíble. Y bueno, yo tenía los temas y me abrí a lo que también me podían aportar ellos. Yo trabajé de una forma un poco como rompecabezas, digamos, porque arranqué grabando la guitarra y mi voz como esqueleto, y sobre eso distintos músicos, iba llamando a distintos músicos con los cuales había tocado, que quería tocar, y fue un trabajo fantástico que yo disfruté muchísimo, al mismo tiempo que te produce la angustia, ¿no? La angustia creativa porque llega un momento que no sabe a dónde ir, ¿viste? Y bueno, me abrí mucho, tuve la suerte, porque yo soy bastante obsesivo, y tuve la suerte de poder abrirme a lo que me aportaban los otros músicos, que era enorme, enorme, el aporte de los otros músicos es enorme. Yo creo que es un disco colectivo, ¿no? En realidad, aunque lo produje todo yo y yo tenía la palabra final sobre todo. Y bueno, y es un disco ecléctico por un lado, pero yo creo que tiene un hilo conductor. Ecléctico digo porque hay algunos temas que son más rockeros, temas que son más folk, hay un tema que yo le encuentro un toque un poco folclórico. En fin, hay distintas cosas. Después otra persona que participa es Gustavo Santaolalla, que es un gran amigo mío desde hace muchos años, que prácticamente me dijo, él me propuso tocar en el disco, que para mí fue un orgullo. No, fue realmente lindísimo. Y yo creo que eso, el disco cuando terminó, me sorprendió a mí, te lo digo realmente, me sorprendió a mí porque digo, wow, esto está bueno. O sea, a medida que iba creciendo yo estaba cada vez más conforme. Cuando estuvo terminado y lo escuché todo, digo, está bueno, está muy bueno y tiene realmente calidad. Tiene una calidad que de repente tiene que ver también con como decías vos, y lo digo sin falsa modestia, ¿no? Con la experiencia que uno va adquiriendo, porque cuando empezamos nosotros en el año 80, yo escucho las cosas y hay cierta ingenuidad, ¿no? Y esto, bueno, es un producto de una cosa más madura, ¿no? De una edad más madura, donde uno, por un lado, tiene cosas más claras, ¿no? También. Y que lo No termina dando solamente solo el paso de los años, termina dando esa experiencia, esa calidad. Exacto, y uno se despoja de las cosas superfluas de la música y va a la raíz. Si la música tiene esa magia, tiene ese ángel, bueno, adelante. Y si no lo tiene, va a otra cosa. Esto no va. O sea, lo que no transmite no sirve. Estamos con el maestro Willy Campins acá en Diálogos con la Música a través de Radio Espectro. Para la gente que nos está observando a través del Facebook, el canal de YouTube de la radio, quiero agradecerle infinitamente al maestro porque él nos ha atendido a pesar de que está en una serie voy a contar esto, está en una serie de labores propias que en trabajos desde su hogar, ¿verdad? En una época donde ha decidido hacer remodelaciones y cosas bonitas. Estamos con la casa pata para arriba. Sí, y él gentilmente nos ha atendido, ¿verdad? Hay una cosa importante, para la gente que nos ve por las redes, la versión que están escuchando por la radio sí va combinada con todo el contenido de este disco. Ahí va a ir combinándose y van disfrutando la gente que nos está escuchando en la radio de las canciones del disco,
del cual estamos haciendo referencia, que es El color de este jardín. Así que este programa, que se estrena como siempre los miércoles, tiene su repetición los días viernes a la misma hora, a las 4 de la tarde hora de Costa Rica, que serían las 7 de la noche hora de la Argentina, para que tomen referencia a la gente de otros países como punto de partida. Y si llegaron a medio camino, si quieren escuchar el programa de cero con todo el contenido agregado desde la radio, la repetición está el viernes a las 4 de la tarde, y de antemano saludamos a la gente que esté escuchando las repeticiones. Es que precisamente se lo comentaba antes de entrar, maestro, y seguir hablando del disco, que lo que venimos haciendo en Radio Espectro es precisamente lo que aprendimos hace muchos años, que es radio viva, una radio interactiva, no la moda que hay muchas emisoras en el mundo, en buena hora, que hay muchas alternativas y demás, pero desafortunadamente hay muchas estaciones que se convierten en rocolas y que no tienen ninguna interacción con el público, y al final para eso pues es igual que pongamos una lista de reproducción musical en la casa de nuestra preferencia. Sí, mientras exacto. Que en Radio Espectro tenemos una radio viva, que la principal misión, el principal objetivo de este servidor al fundar esta estación es ser el eco de muchos artistas que son increíblemente extraordinarios, que no tienen el apoyo del que hablábamos de muchos medios de comunicación por poca visión, por egoísmo, por lo que hablábamos de el interés comercial de si le ayudo si acepta estas condiciones o demás. No, aquí no queremos nada de eso. Incluso abrimos una infinidad, no solamente la programación de la música, sino que hemos abierto un espacio de difusión exclusivo dentro de la radio, que también se transmite por redes, que es el programa en concierto, donde muchos artistas de todo el mundo han pasado por él mostrando exclusivamente su música. Es el único requisito que pedimos. ¿Quieren hacer un concierto dentro de Radio Espectro? Sí, pero que sea de música original, nada más, nada de música de otros artistas, no, submúsica. Le pedimos al artista que nos regalen ese espacio y lo compartimos con todo gusto, y es un verdadero lujo y honor tener personalidades como usted, que aún con su humildad, con su bajo perfil, pues hay que reconocer toda esa carrera brillante al lado no solo de grandes músicos, de grandes artistas, sino el gran artista y el gran músico que es el maestro Willy Campins, y que para mí es sencillamente un lujo poder tener hoy este chance de conversar y de compartir un rato tan lindo, y que son cosas que se quedan acá, maestro, en el corazón de esto que nos permite vivir un medio como es la radio. Yo te agradezco mucho, Jeremy, realmente me estás llenando de elogios que espero merecer. Claro que sí los merece. Sí, lo que pasa que viste cómo es esto, el artista independiente tiene que abrirse un camino y no es fácil. Y por otra parte también hay otros músicos que tienen un carisma que es arrollador, ¿no? O un talento incluso que es arrollador. Y bueno, yo tuve la suerte de estar cerca de esa gente y aprender mucho de ellos, ¿no? Así que bueno, espero haber volcado en el disco parte de eso, ¿no? Este disco que merece ser escuchado, a eso es lo que quería preguntarle. Dentro de un trabajo tan bueno como el de El color de este jardín y cualquier aspecto que pueda relacionar al maestro Willy Campins, ¿qué tiene que hacer el mundo artístico ya desde una forma individual, alejado del tema del público y demás, para generar una solidaridad, ¿verdad? Que haga que todos vayan creciendo? Yo creo que debe haber una unión dentro del mundo artístico, sí, a la hora de compartir, de divulgar. Hoy en día que funciona esto de esta manera, ¿verdad? Que se da a conocer un video, un trabajo mediante plataformas. ¿Qué tal si los artistas se dieran una mano y empezaran a difundir el trabajo de sus compañeros y se genere una cadena que realmente haga un eco imposible de no escuchar en todos los rincones del planeta? Hace falta más unión en el gremio artístico para que esto se pueda explotar, porque yo creo que es sencillo.
la forma es sencillo, el método o que exista la reacción es lo que no sé qué tan complicado sea. Sí, hay que encontrar la forma. Lo que pasó también fue que la pandemia, a mí me pasó con el disco, o sea, terminé el disco y arrancó la pandemia y eso puso en compás de espera un montón de cosas y no solamente los músicos, sino los técnicos que estaban viviendo de las actuaciones en vivo, iluminadores, sonidistas, plomos, bueno, plomos le llamamos acá a los asistentes, ¿no? Realmente han pasado momentos muy, muy, muy difíciles y creo que nos dejó un poco pensando, ¿no? Nos dejó un poco pensando. Yo creo que muchos músicos pusieron su música totalmente gratuita en las redes, ¿no? Que eso es una actitud buenísima por un lado, pero por otro lado, no sé si los músicos han recibido la recompensa por eso. Pero bueno, yo creo que también la vida del artista hay un escrito que ahora no recuerdo el autor, perdónenme la ignorancia, pero un escrito donde dice del artista, que el artista tiene que saber que lo suyo no es un trabajo, que lo suyo es una devoción a algo y que ya tiene, y esto es cierto, ¿no? Que ya tiene una recompensa que es el placer de hacerlo, ¿no? Y que nosotros estamos en esto por el placer de hacerlo. Esto tiene su lado positivo y su lado negativo, ¿no? Porque muchos se aprovechan de esto para no, digamos, recompensar debidamente al artista, ¿no? Bueno, porque si total vos la pasás bien. O sea, por ejemplo, mucha gente dice, sos músico, ay, qué lindo. Digo, sí, es lindísimo, hacer música es lindísimo, pero también te digo que a veces la pasás muy mal, ¿entendés? Económicamente muchas veces la pasás muy mal. Es más, yo durante épocas en mi vida he vivido de otras cosas que la he tenido que hacer. Muchos viven de la enseñanza, músicos enormes que yo conozco, enormes, músicos talentosísimos y con un conocimiento, viven exclusivamente de dar clase. Así que bueno, es difícil, es difícil. Siempre Es lo una fue. injusticia, ¿verdad? Es una injusticia porque la preparación que lleva para llegar a un nivel como el que ustedes logran alcanzar, yo soy muy respetuoso en esto. Yo digo, el producto artístico que nos entrega, por ejemplo, yo el tomar este disco, El color de este jardín, y empezar a visualizar todo lo que hay detrás, que ya usted ha mencionado algunas cosas, maestro, ha mencionado algunas cosas nada más, porque tienen que haber muchas otras más que no sabemos, pero todo eso merece un respeto, el artista merece un respeto, pero hay algo clave que indirectamente usted lo ha dicho, hay artistas que desafortunadamente, en medio de esa necesidad, ¿verdad?, que surge, que uno entiende perfectamente, ¿verdad?, no se dan a respetar y hacen que mucha gente continúe teniendo ese respeto por un trabajo que debe ser muy valorado, ¿verdad? Es decir, respetamos a un deportista, ¿cómo es posible que no respetemos también lo que hace un artista? Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa que en el deporte pasa lo mismo. Hay un montón de jugadores de fútbol, por ejemplo, que no tienen tanto éxito de repente como otros y están ahí en un club de mitad de tabla. Este, bueno, es injusto, como dices tú, es injusto, es una injusticia más de todas las que hay en este mundo, ¿no? Sí, de muchas, Porque, claro que sí. bueno, finalmente nosotros somos un trabajador más, digamos, de la música en este caso, ¿no? Eh, sí, no es fácil, no es fácil, pero como te digo,
lo que nosotros producimos, yo creo, que es tan importante como el que produce comida, ¿no? Porque el ser humano necesita, y para vivir no solamente para vivir una vida mejor, sino para construir un mundo mejor, se necesita el arte, porque sin el arte estaríamos mucho peor de lo que ya bastante mal estamos, ¿no? Pero uno tiene la posibilidad de no solamente de pasar un buen momento con un buen producto artístico, sino de absorber y de aprender un montón de cosas, como bien dices tú, ¿no? No, la música, en el caso específico que estamos, el arte tan amplio, pero la música en este caso específico. A mí la música me ha servido para tomar decisiones en la vida. En algún momento una canción me ha orientado y me ha dicho, me ha abierto los ojos también de una situación en particular que estoy viviendo, ya sea sentimental, laboral, familiar. La música ha sido fundamental en mi vida y creo, y estoy completamente seguro, de que en la vida de todos, de una o de otra forma, ha terminado influyendo en cosas imprescindibles en nuestras vidas, maestro. Y es algo que tenemos que cuidar, así como que tenemos que cuidar nuestra casa, nuestro planeta, que no lo estamos cuidando. Lo mismo pasa con nuestros artistas, lo mismo pasa con nuestros trabajadores, con nuestros obreros, con la gente en general, ¿no? Nosotros entramos también dentro de eso. Lo que pasa que, bueno, ahí está, nosotros tenemos la suerte de tener una actividad que ya la sola actividad es un gran placer, es un gran placer. Y bueno, y ahí estamos en la lucha. Ustedes son unos genios, yo se los he dicho a otros amigos que han participado por acá, tienen un don maravilloso, el poder plasmar en un poquito de tiempo, en unos minutos, cosas tan maravillosas, cosas tan lindas que llegan a modificarnos y a cambiarnos las vidas. Y yo soy un eterno agradecido con ustedes, un eterno agradecido, y esta oportunidad que empieza a ponernos la vida de tenerlos de frente, por eso le decía que son cosas que yo guardo en el corazón, y me pongo a ver a través de sus letras cuántas cosas lindas y mágicas han terminado creando en mi vida en particular, y a nombre de mucha gente, de muchísima gente, yo tomo la bandera y les digo gracias por todo lo que han hecho a través de su vida, porque sé que mucha gente está igual de agradecida por lo que ustedes terminan generando con su música. Así que yo le traigo ese mensaje que sé que mucha gente quisiera decirle. Gracias a ustedes y a gente como tú, que está incansablemente buscando, qué sé yo, cuando me llamaste yo dije, qué raro, alguien en Costa Rica que yo perdón la ignorancia, ¿no? Aparte, un poco también esa arrogancia que tenemos los argentinos, que creemos que somos la punta del mundo. No conozco mucho, lamentablemente, ¿no?, de Costa Rica, y digo, que alguien de Costa Rica me llame para incluir mi música en su programación, para mí fue como un orgullo, ¿no? Un orgullo y un agradecimiento enorme. O sea, gracias a personas como ustedes, nosotros tenemos la posibilidad de llegar a la gente, porque si no fuera por ustedes, ¿quién va a buscar un disco nuestro en Spotify? Bueno, es nuestra misión y seguirá siendo nuestra misión, y espero, ojalá, que pronto lo tengamos aquí en Costa Rica, maestro, y poder llevarlo a un lugar maravilloso para que conozca un poquito de lo que más nos identifica a nosotros a nivel mundial, que es nuestra riqueza natural, que es nuestras hermosas playas, nuestros volcanes, todos estos destinos turísticos por excelencia que son la carta de presentación de Costa Rica en el mundo. Pues espero tenerlo e invitarlo a disfrutar de un lugar bellísimo en el Pacífico Sur, que más que nuestro patrocinador es nuestro querido amigo Hotel y Cabinas El Tecal. Cuando guste, ahí tiene la carta abierta de invitación, venir a Costa Rica, que yo me encargaré de que pase unos bonitos días por ahí.
llévenme a Costa Rica. Yo tengo un par de amigos que han ido varias veces de vacaciones y están enamorados de Costa Rica. O sea, quiero ir a Costa Rica a tocar. Bueno, esperemos que ya, yo tengo la esperanza de que definitivamente este año nos va a presentar cosas distintas, ¿verdad? Dentro de todo lo difícil que hemos vivido. Espero que sí. Espero que sí, espero que este año, no sé, por lo menos por estas latitudes pinta un poquito mejor que el año pasado, ¿no? Hay amenazas, porque en Europa están con problemas también, o sea, con nuevas cepas y qué sé yo, pero pinta que va a estar mejor, ya hay mucha gente vacunada y estamos en otra situación. Sí, Así que espero que aquí estamos podamos, optimistas también. Le cuento que sí, dichosamente las muertes, incluso hemos tenido días sin muertes reportadas, dichosamente. Las claro. hospitalizaciones se han reducido de forma tremenda. Así estamos muy optimistas con lo que está sucediendo en Costa Rica y eso sí, es una cuestión de cuidarse nada más, ¿verdad? De ser muy responsable Sí, 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 hay que con el cuidarse. contacto. Es una cuestión que nos invita a esto, nada más, a ser muy responsables en la forma en que asumimos ese roce, ese contacto con los demás, para que todo esto siga por buen camino. Me quedó la duda que me comentaba que también tiene una relación con la radio, además de la que obviamente Sí, artísticamente sí, ha convivido con usted, pero tiene otra relación con la radio, maestro. Cuénteme un poquito de sí, esas sí, sí. cosas. En estos años que yo te contaba, cuando yo empecé, en el año 77, yo entré en una de las primeras emisoras de frecuencia modulada que hubo acá en Buenos Aires, que era la frecuencia modulada de Radio Rivadavia. Y ahí nosotros teníamos una programación, un amigo mío que la dirigía, me invitó a que yo seleccionara música para esa radio, porque bueno, yo siempre fui muy inquieto, siempre fui de escuchar Era el mucha director de música de programación. muy... bueno, mi amigo era el director de programación, yo era como algo que ya no existe más, que era un seleccionador musical, ¿no? Un musicalizador se llamaba. Pero musicalizábamos toda la radio y pasábamos música de muchos estilos distintos, algo que hoy sería completamente impensable, ¿no? Y yo siempre conocí bastante de música, era muy inquieto y siempre estaba escuchando distintos tipos de música, siempre me gustó mucho la música brasileña, el jazz, la música clásica. Y en esa radio, aparte, aprendí un montón, porque conocí un montón, había otros seleccionadores de música que me hacían escuchar otras cosas. ¿Escuchaste esto? Era la época en que salía Weather Report y Johnny Mitchell con Jaco Pastorius, y wow, era una locura, porque aparte era una bombardeo de una música de una calidad increíble. Y, y en esa radio después vino la guerra de Malvinas y el gobierno el gobierno militar prohibió la música en inglés, entonces ahí empezamos a poner rock en castellano, rock en español un montón. Y después, años después, me llamó este amigo mío que también hizo otro proyecto que fue una radio de frecuencia modulada exclusivamente de música clásica, y como yo conocía mucho por mi padre, me llamó y ahí también conocí un montón de compositores que no conocía. En fin, yo siempre me mantengo escuchando cosas nuevas. Para mí es un alimento totalmente necesario la música. No puedo estar... Así que y después también tuve un programa con otro amigo mío, donde hablaba al micrófono. Así que, bueno, la radio siempre fue un medio que yo amé. Y por otra parte, las mejores personas están en el mundo de la radio. Si lo comparas con el tipo de gente que hay en la televisión, no hay ni por dónde empezar. Sí, yo creo que la radio, además de ser el medio le reitero, para mí es el número uno, es la mejor escuela para cualquier comunicador, para dar el salto a cualquier otro medio. No es lo mismo una persona que empezó directamente en la televisión que la que primero pasó por la radio y después va a la televisión. Llega como con otra serie
de características y otra escuela totalmente diferente. La radio es una escuela bellísima, riquísima. Sí, hermosísimo, hermosísimo. Maestro, estoy muy agradecido por todo este rato. La gente, reitero, por la radio han estado disfrutando y vamos, por supuesto. Me gustaría que usted elija, antes de despedirnos, la canción con la que por la radio tenemos que despedir este programa del disco. ¿Cuál sería la canción ideal del disco El color de este jardín para despedir el programa? Yo soy un consumidor de todo esto, de radio, de programas lindos. El otro día lo estuve viendo en el espacio de la medianoche de Argentina, cuando el programa en el que estuvo participando recién, maestro. Con Lito Vitale. Con Lito Vitale, claro, es que sí, cuando tocan esa versión acompañado del piano espectacular, realmente espectacular, cómo toca Lito, ¿no? Oh, tremendo, bárbaro, tremendo. No sabes, fue una inspiración para cantar ese piano Lito que toca espectacular. Qué bueno que viste eso. Claro, yo no sé nada de música, bueno, no sé nada de música, maestro, pero lo vi a usted con una inspiración especial, ¿verdad? Con ese piano al lado lo sentí muy feliz, muy como muy ¿cuál sería la palabra? ¿Cuál sería la palabra que describe la emoción que da para un artista sentirse tan a gusto a la hora de hacer una versión de un tema? ¿Cuál sería la palabra correcta? Mira, yo siempre digo que es inspirador, o sea, te inspira. Yo estaba, él es un gran músico, y yo estaba bastante nervioso porque había que grabar muy rápido. Él tenía unas grabaciones, eso del programa va grabado, y tenía como 4 o 5 artistas adelante mío y 4 o 5 más después. Entonces había que hacerlo rápido y yo estaba bastante nervioso. Y te digo que cuando empezó a sonar él con el piano, porque prácticamente no lo ensayamos, él se escribió los acordes en un papel, en un viaje en micro, me lo contó él, y dijimos, bueno, el tema es así, listo, a grabar. Y yo cuando escuché ese piano, sentí como si me levantaran, ¿viste? Cuando estás en bote. Estaba levitando. Sí, fue impresionante. Ahora, pero le voy a decir una cosa, la impresión que tuve como televidente es que el estimado amigo Vitale estaba más nervioso que usted de acompañarlo. ¿Ah? Mirá, bueno, puede ser que eso haya parecido, pero no creo, porque él es un músico excelente, y aparte es un tipo que toca cualquier estilo. No, impresionante, fue impresionante, sencillamente impresionante. Ver esa dupla, bueno, te agradezco una mucho. Dupla genial, ¿verdad? Exquisita. Te agradezco mucho. Te agradezco muchísimo. Con respecto a qué tema, para cerrar, hay un tema que a mí particularmente me gusta mucho de mi disco, que se llama Entre vos y el amor. Que bueno, para la gente hay algunos guiños en la letra, pero para la gente de Costa Rica, que seguramente no lo conoce tanto, ese tema yo lo escribí un poco, no un poco, sino un montón, pensando en Luis Alberto Spinetta, que falleció en el año 2012. Entonces, la letra cita partes de letras o momentos de letras del Flaco Spinetta, que para mí cuando se murió fue un dolor tremendo, es como si se hubiera muerto un amigo. Porque bueno, la música de él me acompañó toda la vida, ¿no? Y bueno, eso es un poco, Entre vos y el amor es un poco un homenaje a él, y a toda la inspiración que me dio también a través de su vida musical. Bueno, bellísimo para despedir el programa, excelente selección. Antes de que lo despidamos y que usted me haga el favor con también esa experiencia y conocimiento que tiene de la radio de presentar la canción, antes de eso pues reiterarle mi agradecimiento, el lujo que ha sido este rato, y bueno, esperamos tener una segunda parte en algún momento para compartir otras cosas, otras vivencias y los proyectos que se vengan. Me imagino que hay en carpeta importantes proyectos para el año que se avecina, ¿eh?
Sí, sí, porque pinta este año que vamos a estar un poco mejor, entonces ya estamos ensayando con unos amigos, ahí yo creo que para enero, febrero van a venir la primera actuación después de la pandemia. Maestro, muchísimas gracias y le pido que por favor sea usted quien nos deje la presentación de la canción. Bueno, entonces para toda la gente de Costa Rica y del mundo, porque este programa se escucha en todo el mundo, vamos a cerrarlo escuchando Entre vos y el amor de y por Willy Campings, que vendría a ser yo.